Hola amigos del plástico de la madera, bienvenidos a Kicking 5. Hoy os traigo el juego Expedition to New Dale, un juego de Alexander Pfister. Estamos hablando de uno de los diseñadores con más pedigrí en los últimos años. Creador, por ejemplo, de Mombasa o de Great Western Trail, entre otros. También hizo el Blackout Hong Kong, que no ha tenido tan buena crítica, pero bueno, en cualquier caso es un juego que a mí también me gusta bastante. Este juego, Expedition to New Dale, es de 1 a 4 jugadores y está prácticamente ambientado en su juego chiquitito que se llamaba Oh My Goods. Y este juego precisamente lo que ha hecho es coger principalmente la mecánica de ese juego chiquitín de andar por casa y le ha metido un tablero, le ha metido una campaña y ha hecho pues un juego que es relativamente, entre comillas, nuevo. Repito, de 1 a 4 jugadores. Vamos a tener prácticamente el mismo motor para generar recursos que su hermano pequeño, pero aquí vamos a tener muchos diferentes escenarios o tableros, vamos a tener diferentes objetivos, también estarán diferenciados si jugamos la campaña o los escenarios en solitario o si lo jugamos con más gente, así que tenemos muchísimas cositas que ver y vamos a entrar en el juego para ver cómo funciona este Expedition to New Dale. ¡Al lío! Lo primero que hacemos en el setup es colocar el tablero con el mapeado que dependerá directamente del escenario que vamos a jugar. En este caso, para el escenario 1 tenemos el mapa A. Los demás los mandaremos a la caja. Y también colocamos el tablero de acción donde vamos a tener las diferentes acciones dentro del juego. Dependiendo del número de jugadores vamos a robar un número de tiles de bonus diferentes. Por ejemplo, para jugar en solitario, un solo jugador, robaremos 7. Para 2, 14, para 3, 21 y para 4, 28. En este ejemplo voy a poner 7 como si jugáramos para un jugador. Buscamos el número 1 y empezamos a colocar los tiles. Número 2, número 3. En el momento que nos encontremos un tile repetido, lo colocábamos encima del que ya está. Y seguimos otra vez en orden. Número 4, número 5 y número 6 que está aquí. Formamos una reserva con los cubitos de bienes y con los marcadores de 5 cubitos. Luego formamos la pila con todos los edificios disponibles que haya en el juego, teniendo en cuenta que los que estén numerados en el escenario 1 no van a entrar, pero a lo largo de los escenarios sí que nos tendremos que fijar en la referencia de juego para saber qué números pueden entrar para meter precisamente esas cartas, esos edificios con esos números dentro de la baraja. Y esta baraja será la que tengamos para jugar al escenario. También, dependiendo del escenario, tendremos que coger las diferentes cartas de evento y nos tendremos que fijar en el número. Así que, dependiendo de si jugamos en solitario, que tendréis las cartas, las podréis reconocer porque está todo en azul, los números van a estar en azul, y si no es para solitario van a estar en negro, pues de estas cartas también van a salir, nos fijaremos en la referencia, y obtendremos las 7 cartas que tenemos que formar para el mazo de eventos. Siempre van a ser 7, así que en base a esos números y al escenario formaremos el mazo de eventos con 7 cartas. Después cada jugador cogerá su tablero, su carta de mina, las 11 casitas, los 4 tokens de acción, su indicador de puntos y dependiendo del escenario también cogerá o no estos 2 marcadores que tenemos ahí. Sin olvidarnos de los 2 marcadores de progreso que tenemos en la parte izquierda del tablero. Los marcadores 3 y 4 los colocaremos en esta zona y el marcador de puntos lo colocaremos sobre el número 3, es decir, empezamos ya con 3 puntos. Colocamos 5 cubitos, marcando los 5 bienes sobre la mina. Colocamos una de nuestras casitas en la ciudad inicial, que en este caso, en el escenario 1, sería la ciudad de Lonsdale. Cogemos la bolsa y metemos todos los asistentes dentro de ella, exceptuando los de color negro, que serán utilizados solamente en el capítulo 5 y el 7. Elegiremos un jugador inicial y le daremos la bolsa, ya que esta va a ser la que va a determinar quién es el jugador inicial actual en cada una de las rondas. Repartiremos al azar a cada jugador
una carta de objetivo y la dejaremos al lado de su tablero. Robaremos 8 cartas de la pila y se las daremos a cada jugador, sabiendo que cada uno de ellos va a tener que descartar 3 para quedarse únicamente con 5. También, dependiendo del escenario o capítulo, tendremos unos personajes dentro de la partida o no. Esto también lo encontraréis en la referencia de cada uno de los capítulos. Si, por ejemplo, tenemos una partida de 4 jugadores, robaremos 4 de esas cartas. Y desde el jugador que sea el último y en sentido antihorario, cada uno de ellos va a elegir una de estas cartas que se colocará también cerca de su tablero. Y por último, coge la carta de puntuación final y también la carta que corresponda al número de escenario, y si estáis jugando en solitario, como es este caso el ejemplo, vais a tener que coger otra carta diferente, que tiene este reverso como dorado, ¿no? Estas son las del solitario. Y esta carta va a ser la que defina lo que vais a tener que hacer como objetivo precisamente en ese capítulo o ese escenario en cuanto a puntos y requisitos. Una partida a Expedition to New Dale dura 7 rondas y dentro de cada una de esas 7 rondas va a haber 6 fases que las tenéis resumidas a lo largo del tablero de cada jugador. La primera de ellas sería la de evento. Así que nos vamos al mazo de eventos. Robamos la primera carta y ahí tenemos varias cosas. Lo primero, los asistentes que vamos a tener disponibles para hacer nuestras acciones. Y lo segundo, vamos a poder tener algún tipo de información aquí. En este caso nos dice que luego, en la fase número 3, cuando saquemos asistentes de la bolsa, en vez de sacar 4, vamos a sacar 6. Es decir, va a ser más fácil. También puede ocurrir que al robar un evento haya un rayito. En este caso lo que nos dice es que saquemos 4 edificios del mazo y tengamos un display común para todos los jugadores. Robamos 4 cartas y estas 4 cartas, estos 4 edificios van a estar disponibles para que los jugadores de la partida puedan construirlos cuando ellos quieran. La segunda fase es la de planificación, donde cogeremos nuestros marcadores disponibles. Recordad que empezamos con 2, pero vamos a poder tener hasta 4 realizando esta acción de aquí arriba. Pues lo que hacemos es sencillamente coger y colocar estos marcadores donde queramos, ya sea en los espacios de tablero de acción, que serían estos 5 que veis aquí, o ya sea en cualquiera de los 3 círculos que tenemos disponibles debajo de las cartas que tengamos en nuestro tablero. Al principio solo empezamos con la mina, así que al principio evidentemente solamente vamos a poder utilizar estos 5 espacios y estos 3 espacios que veis aquí. La cosa es que todos los jugadores van a poder realizar esto de manera simultánea. Van a poder coincidir en los sitios sin ningún problema. Ahora bien, la restricción que tenemos es que no podemos realizar la misma acción 2 veces el mismo jugador, pero no tenemos restricciones si 2 jugadores o 3 o 4 quieren realizar la misma acción. Y lo mismo pasaría a nuestro tablero personal, solamente podemos realizar una de las 3 acciones que queramos. No podríamos hacer una segunda en la misma carta, en el mismo edificio. Vamos a explicar las acciones de arriba a abajo. Esta de aquí es sencillamente para poder conseguir el marcador número 3 y el marcador número 4. Evidentemente tenemos que ir en orden, de izquierda a derecha. Esto sería para conseguir el número 3, esto sería para conseguir el número 4. Si hago esta acción, pago 7 monedas para conseguir el tercero. Aquí lo veis que hay un 3. En una siguiente acción, en una siguiente ronda, ya que solo podemos hacer esto una vez por ronda, podríamos conseguir el cuarto pagando 13 monedas, cogeríamos el cuarto y ganaríamos 3 puntos de victoria. Es decir, tendríamos que mover 1, 2 y 3. Nuestro marcador de puntos. Y aprovecho para decir que siempre que paséis por algún sitio donde esté el icono de 2 cartas, vais a tener que robar 2 cartas que van a vuestra mano. El siguiente que tenemos aquí, la siguiente acción es muy sencilla. Pago 2 cartas, por ejemplo, las 2 que acabo de ganar, las pagaría, las devuelvo, las descarto y gano 4 bienes de carbón y un bien al azar, el que yo quiera. Así que si voy a mi tablero, coloco 4 bienes en el carbón y uno donde yo quiera, que me interesa, por ejemplo, colocarlo aquí, que es un bien mucho más caro.
Continuamos con la siguiente acción, que es esta de aquí, que básicamente es para robar cartas. Aquí hay dos opciones, o bien solamente hago lo de abajo y robo 3 cartas, o hago todo. Es decir, esto significa lo siguiente, imagina que yo tengo estas cartas de aquí, pues me puedo quedar con una, debo de hecho quedarme solamente con una, fijaros las que descarto, que son 5, me quedo con esta, y una vez que hago esto, tengo que robar las 5 que he descartado, más 3, que es precisamente lo que tenéis. Es decir, robaría 8 más y la añado a las que ya tengo. La siguiente acción es esta de aquí y básicamente es pagar 4 de dinero para mejorar uno de nuestros marcadores que tenemos de progreso en nuestro tablero personal. Para ello me voy a mi tablero y elijo uno de los dos para quitarlos. Este de aquí me va a abaratar el coste en el momento que yo no cumpla los criterios de los asistentes. Y este de aquí lo que va a hacer es que yo tenga mayor rango para moverme y para construir por el mapeado. Y la última acción que tenemos es esta de aquí, que sería la de construcción, que es la que vamos a explicar ahora. Lo primero que tenemos que saber cuando construimos es que hay dos tipos de cartas. Las normales, como el Sawmill, por ejemplo, que van a ir en cualquiera de los sitios, ya sea arriba o abajo, que tenemos disponibles en nuestro tablero, o bien las que tienen un fondo de color negro que van a ir, como pone aquí, a la derecha de nuestro tablero. Luego tenemos que saber cuál es el coste, que es lo que nos pone aquí arriba a la izquierda. Pero también podemos tener ciertos descuentos. Por ejemplo, si esto lo construimos en una zona de agua, tendremos un -3 de descuento. Si esto lo construimos en una zona con la tubería esta o la chimenea, tendremos un descuento también de 3 monedas. Al principio de la partida tenemos este tile de progreso aquí, que quiere decir que podemos construir hasta 2 de distancia, pero si lo hacemos solamente a 1 de distancia, vamos a poder reclamar una de las losetas de bonus que esté adyacente a la casita que acabamos de construir. Si mejoramos esto, podemos construir a 3 de distancia sin llevarnos la loseta, y si construimos a 1 o a 2 de distancia, nos vamos a poder llevar la loseta. En esto consiste este tile de progreso. Y una vez que sabemos esto, nos vamos al mapa. Como veis, solamente tenemos la casita en Lonsdale, y a partir de ahí tenemos que ir construyendo. ¿Sitios válidos donde puedo construir? Pues si tenemos la loseta de progreso, la del inicio de la partida, y no la hemos mejorado, solamente podremos construir a 2 de distancia. Es decir, podemos construir aquí y aquí como máximo, aquí o aquí como máximo, aquí o aquí como máximo, aquí o aquí, aquí o aquí. Es decir, a 2 de distancia máximo. Evidentemente también podemos construir solamente a 1. Recordad los descuentos en base a estos iconos. Los iconos del agua, los iconos de montaña, los iconos de diferentes terrenos donde nos van a poder dar descuentos. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de antes, valga la redundancia, aquí tenemos este de aquí, que si construimos en agua tenemos un -3. Así que si nos vamos al tablero podemos hacer lo siguiente. Lo construimos aquí, solo nos va a costar 3 y como está solamente a 1 de distancia vamos a poder reclamar una de las losetas que estuvieran adyacentes. En este caso solo es esta. Así que esto nos lo llevamos y esta loseta vamos a poder utilizarla cuando nosotros queramos durante nuestro turno. Esta en concreto luego entenderéis para qué sirve cuando expliquemos la resolución de las acciones. Básicamente es una especie de asistente virtual que podemos gastar. Y por último, una vez construido el edificio, tenemos que elegir un lugar. Así que elegimos la zona de arriba o la zona de abajo. Fijaros que cambian el número de bienes que se van a poder ganar dependiendo de dónde lo coloquemos. Y ahora vamos a explicar para qué sirven, o servirán, mejor dicho, en futuro, las acciones de nuestro tablero, que básicamente es para generar los recursos que nos pone en mitad de la carta. Y esos recursos van a tener diferentes valores. Aquí, por ejemplo, tiene valor 1, aquí tiene valor 3 y aquí tiene valor 5. Así que también podemos colocar los marcadores de acción precisamente en estos huecos debajo de la carta para generar recursos encima de la carta. Por ejemplo, aquí tenemos 3 recursos de carbón, pero no tenemos ninguno de los demás. Esta fase solamente es de planificación, es decir, solamente colocamos
los marcadores de acción. Y si aquí os fijáis, tenemos un -1, +1, +2, alguno no tiene nada. ¿Qué va a significar todo esto? Pues es como una especie de apuesta. ¿Qué es eso de apuesta? En la siguiente fase lo que haremos es sacar de la bolsa 4 asistentes. Normalmente serán 4. Se puede cambiar mediante algún evento, que sean 6, etcétera, etcétera. Pero normalmente van a ser 4. Y dependiendo de los que salgan, vamos a poder realizar estas acciones normalmente o tendremos que pagar algo o directamente. A lo mejor es posible que no podamos hacerlas. En cualquier caso, todo lo que tenemos aquí en la carta de evento son los asistentes que ya contamos con ellos seguro. Es decir, yo para el carbón necesito 2 amarillos y 1 rojo. Si voy a la carta tengo 2 amarillos y 1 rojo. Es decir, no voy a tener ningún problema para hacer esta acción. Aquí tenemos un -1, lo cual quiere decir que si no hubiera rojos, yo también me aseguro de que esta acción va a estar hecha independientemente de lo que yo saque en la bolsa, porque fijo que va a haber 2 amarillos. El 1 que le resto, pues se lo restaría a este rojo, es decir, solo necesitaría 2 amarillos, es decir, sin penalización. Es como una especie de apuesta, sin saber los 4 más que van a salir aquí al lado, además de estos. Estos son los seguros, y va a haber 4 que no conocemos el color porque va a ser completamente aleatorio. Aquí, en este ejemplo, he puesto el 2 y debajo no tengo nada, es decir, cuento con que van a salir 3 amarillos y 1 rojo, pero claro, aquí solamente hay 2 amarillos. Me la estoy jugando a que tenga que salir otro amarillo más, si no voy a tener que pagar en cartas. Esto lo entenderéis luego y esta es precisamente la loseta de progreso que hace referencia a eso, que si yo me falta para hacer una acción un asistente, voy a tener que descartarme de 3 cartas para poder hacer la acción. Y si yo mejorara esto, solamente me pedirían 2 cartas para poder hacer frente a un asistente que yo no tengo. Y aquí también, con el tercer marcador de acción, lo que he hecho ha sido colocarlo en el medio, sin menos y sin más. Aquí estoy dando por hecho que voy a tener 3 asistentes amarillos y 2 azules. Fijaros que esto es más arriesgado, porque solamente hay 2 amarillos y 1 azul. Y estos, el número de estos asistentes que hay en la bolsa, lo tenéis aquí. Hay 6 amarillos, 5 verdes, 4 rojos y 3 azules. Es decir, además de hacer la colocación de marcadores de acción, tenéis que hacer intrínsecamente una apuesta de lo que creéis que puede salir o no. Y en base a eso tenéis que jugárosla con las diferentes producciones que tiene, con sus menos, con sus más. Evidentemente, si vais al menos, aseguráis más, pero tenéis menos producción. Si vais al más, tenéis más riesgo, pero vais a tener mayor producción. Explicado esto, pasaríamos a la siguiente fase. Así que en la siguiente fase, que es esta de aquí, nos vamos a robar de la bolsa. Metemos la mano y vamos a sacar 4 asistentes. Y esos 4 asistentes lo colocaremos precisamente aquí al lado de los demás para tener el número de asistentes total para esta ronda. Es decir, tenemos 3 amarillos, tenemos 3 verdes, 1 rojo y 3 azules. Fijaros que aquí tenemos una estadística de lo que más hay, pero esta pues nos la podemos pasar un poco por la patilla porque fijaros que de 3 han salido 2 azules. Así que esto es el riesgo que se corre al realizar las diferentes acciones. Una vez hecho la fase 3, pasaríamos a la fase 4, que es ni más ni menos que la resolución en orden de vuestros marcadores de acción. Así que vamos con ello. Precisamente he hecho un ejemplo encadenado de cómo explicar bien cómo funciona esto de la producción. Empezamos con el carbón. Tenemos un -1, cumplimos perfectamente los requisitos, así que lo quitamos y vemos que tenemos 2 cubitos. Metemos 2 cubitos, pero podemos añadir cartas negras. Si yo, por ejemplo, descarto una carta que tenga el icono del carbón, como esta de aquí, si la descarto, fijaros que ahí está el icono, pues lo que sucede es lo siguiente. Yo añado un bonus a mi carta. Y el bonus es el siguiente. 1 por la carta que he añadido y otro sencillamente por el hecho de haber añadido mediante cartas. Podría haber descartado otra más, es decir, en total 2, pues esto me daría 2 más el bonus por
generar por cartas. Es decir, siempre va a ser tantas cartas más 1, porque es el bonus precisamente que tenemos por generar desde aquí. Fijaros que podemos generar mediante la acción con los asistentes o podemos generar mediante cartas, en este caso del carbón. Así que de esa manera quedaría la producción. He descartado 2 cartas que me da 3 y esto de aquí abajo, la acción, me da estas 2. Seguimos con el 2. El 2 no tenemos ningún más, ningún menos. Nos piden 3 amarillos y 1 rojo. Tengo 3 amarillos, tengo 1 rojo. Perfecto. Así que genero 2 bienes y lo coloco aquí. También tengo la posibilidad de descartar cartas que tengan precisamente esto, el trigo. Así que descarto esta carta y por descartar una carta pongo un bien y el bonus otro bien. Y llegamos al bakery. Miramos que no tenemos ni más ni menos. 3 amarillos, 2 azules. Tenemos 3 amarillos, tenemos 2 azules. Y aquí generamos 2 cubitos. Así que metemos los 2 cubitos aquí. Pero también podemos generar mediante precisamente la combinación de los otros 2 recursos que tenemos aquí. Es decir, podemos utilizar uno de estos y uno de estos precisamente para generar uno aquí en el bakery. Como hemos hecho eso, también tendríamos un bonus. Y esto lo podemos hacer todas las veces que queramos. O sea, podríamos coger 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y metemos 1, 2 y 3. Esto es lo que se llama en el juego la producción en cadena, la que se hace desde la derecha. Fijaros que tenemos aquí abajo una cadenita dibujada, cadenita y cadenita. Pues eso precisamente es el concepto que tiene en el juego de producción en cadena. Todo lo que hacemos, ya sea con cartas o con recursos que tenemos ya generados mediante otras cartas. ¿Qué ocurre si no tenemos los asistentes suficientes? Imaginad que esto no ha salido así y solamente tenemos uno azul. Aquí nos está pidiendo 3 y 2. Y recordad que habíamos puesto esto aquí. Es decir, necesitamos uno más, uno azul más. Para hacer frente a eso tenemos que fijarnos aquí y pagar en cartas. Yo tengo que deshacerme de 3 cartas ahora mismo si quiero que eso se produzca. Y en el caso de que hubiese avanzado esto, solamente me harían 2 cartas, me harían falta 2 cartas para precisamente generar ese asistente que no tengo. En el caso de que no tuviera suficientes cartas como para pagar la penalización, no haces la acción, renuncias a ella y lo que harías es robar una carta de la pila de edificios. Y ahora llegaríamos a la fase 5, que es muy sencilla. O bien hacemos una acción de construcción, o bien robamos 2 cartas a nuestra mano. Y después de eso, la fase 6, que es sencillamente que si tenéis alguna carta aquí, de este tipo, pues precisamente os va a generar un recurso de ese tipo precisamente ahora. Al final de la partida, y dependiendo de si estamos jugando en solitario o no, o tendremos que cumplir unos requisitos o podremos cambiar dinero por puntos de victoria. En el caso de estar jugando en solitario tendremos que cumplir unos requisitos de dinero, de puntos o de fuerza. En el caso de estar jugando con más gente, de 2, 3 y 4 jugadores, podremos cambiar dinero por puntos de victoria. Y ese dinero va a tener que salir precisamente de esos 3 materiales que tenemos ahí arriba. Cuando lleguen el final de la partida después de las 7 rondas, tendremos que puntuar. El número de puños, la fuerza que tengamos. El que más puños tenga ganará 4 puntos, el siguiente 2, el siguiente 1. Puntos de objetivo principal. Pues esto es lo que habéis visto antes, que es esta carta de aquí. Con esos recursos ganaremos puntos en base a lo que paguemos y solamente lo podemos hacer una vez. Nuestro objetivo secreto, que esto es sencillamente que si hemos construido en ciertos lugares, en este de aquí y en este de aquí, nos van a dar 2 puntos de victoria por cada uno de ellos, cada casita que está en esos lugares. Luego, todos los recursos que tengamos los cambiaremos por dinero y cada 5 nos va a dar un punto de victoria. Y por último sumaremos los puntos de victoria de nuestros edificios construidos. Por ejemplo, 2 y 1, 7 y 1, 8 y 1,
9. Y así el jugador con más puntos de victoria será el ganador. Pues así es como funciona este juego de Alexander Pfister, un Eurogame de 1 a 4 jugadores con mecánica de colocación de trabajadores, pero sí que es verdad que aunque tenga esta mecánica, las acciones se van a producir de manera simultánea, así que no vamos a tener ningún bloqueo, que es una de las cosas que quizá más caracteriza a la colocación de los trabajadores. No vamos a tener ningún bloqueo si queremos hacer cierta acción, así que es un juego bastante friendly o amigable en ese sentido. Funciona muy bien a un jugador en solitario y también funciona a cualquier número de jugadores, es decir, escala bastante bien. Está secuenciado todo el juego para que se disfrute a cualquier número de jugadores, además teniendo en cuenta lo que os digo, de que la colocación de trabajadores es simultánea, pues prácticamente la lucha que tendríamos si no fuera así, en cuanto a colocar, pues en este caso los peones, ¿no?, que tenemos de 1, 2, 3, 4, incluso el del barco y demás, no vamos a tener ese problema, así que es muy fácil, entre comillas, escalar este juego, ¿no? Tenemos una campaña de por medio, aunque también se puede jugar de manera aislada jugando un escenario donde cambiaremos los objetivos, es decir, sí que ha contemplado bastante en ese sentido la rejugabilidad. Aunque por otra parte también es cierto que si por ejemplo empezáis la campaña y empezáis a jugar varias partidas, al final yo creo que vais a tirar siempre haciendo lo mismo en las 3 primeras, es decir, vais a orientar todo a conseguir los 4 marcadores de acción para luego potenciar más en las últimas 4 rondas de la partida. Así que lo malo y lo bueno es prácticamente lo mismo, aunque cambia y tiene rejugabilidad. Sí que dentro de cada partida vais a hacer un poquito al inicio lo mismo para intentar tener los marcadores de acción cuanto antes, o por lo menos yo a mí es lo que me pasa, que al jugar siempre hago las 3 rondas primeras iguales, de igual manera, y luego las otras 4 son las que van cambiando en función al escenario. En cualquier caso, un juego que sin ser ninguna maravilla, pues consigue lo que pretende, partidas rápidas, de 1 horita y algo, 1 hora, hora y media, dependiendo del número de los jugadores, y que sí que la verdad es que engancha y mucho, porque si lo juegas en solitario, por ejemplo, o a 2 jugadores vas a empalmar partidas, ¿no? Puedes jugar 2, 3 tranquilamente en una tarde y a lo mejor la campaña no te dura mucho. Así que otro juego de Alexander Pfister, recomendable, no es ningún pelotazo, pero pues yo desde aquí, desde Kicking5, lo recomiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking5, recordad suscribiros, activad campanita, comentad la jugada y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.